El otro día me apareció por redes un fragmento de un vídeo donde cierto influencer literario decía que los cuentos de Julio Cortázar y su obra en general solo tenían valor por el ingrediente psicoanalítico y que si no existiera el psicoanálisis o no se valorara el psicoanálisis como un valor literario, los cuentos de Cortázar no tendrían ningún otro valor a día de hoy. Discrepo profundamente con esta persona que no la voy a nombrar y que voy a obviarla, y de hecho nunca he visto ningún vídeo mucho rato de él, más allá de unos breves segundos, para poder saber que no me interesa. Y voy a hacer una vindicación de la obra y los valores de Julio Cortázar, empezando por el psicoanalítico, pero haciendo esta reflexión de ver dónde está el valor de su obra. Me he dado cuenta que en parte Julio Cortázar es el escritor que más me ha marcado como referencia literaria, y es porque domina casi todos los conceptos y los elementos del cuento. Iré nombrando, ¿no? Pero aparece en lo fantástico, aparece en la experimentación narrativa, domina la metaficción, domina el ritmo, la técnica, la sintaxis, aunque sea para disrumpirla, todo. Pero bueno, voy a ir por orden y voy a empezar por lo psicoanalítico. Y en ese sentido, Julio Cortázar, en su primer libro de cuentos, Bestiario, ya trazó como el uso de lo psicoanalítico en los cuentos, en la narrativa, como catarsis, porque él cuenta en alguna entrevista que tenía una especie de neurosis extrañas. Una de ellas, por ejemplo, que cuando estaba comiendo en casa de su madre, tenía desconfianza a la hora de comer la comida y miraba cada bocado porque pensaba intuitivamente que pudiera haber cucarachas dentro de la comida. Entonces esto no tenía ningún sentido, pero él, en uno de los cuentos de este libro, escribe en el relato Circe este argumento, que hay un ser femenino que le pone cucarachas dentro de la comida a su especie de pareja. Y Cortázar narra en esa entrevista cómo, después de escribir este libro de cuentos, se liberó de estas neurosis y le desaparecieron. La escritura como utilidad a la hora de poder desarrollar nuestra sanación personal. La literatura como fórmula para mejorar y evolucionar en la vida y librarnos de ciertas neurosis, qué sé yo. Hay otros cuentos en los que también aparecen elementos psicoanalíticos, como Después del almuerzo, donde el protagonista, que es un niño, tiene que sacar a pasear a una especie de gemelo maligno. No queda nunca clara una narración, pero nos enfrenta también a la figura del doppelganger. Hace también una especie de acercamiento, yo diría, a Edipo en el cuento La señorita Cora, o por ejemplo también trata el concepto del ello freudiano, de, digamos, la bestia, en el cuento justamente de nombre Bestiario, que es el que da nombre al libro de cuentos, en el cual hay un tigre, hay una especie de tigre, una especie de sensación como de tigre que va tranquilamente por la casa. En medio de la cotidianidad aparece esta amenaza del ello. Esto nos retrotrae también un poco al concepto de lo siniestro. Pero bueno, avancemos en más virtudes cortázarianas, como por ejemplo una bastante famosa, que sería el tratamiento de lo fantástico. Cortázar trata lo fantástico de forma que lo inmiscuye en la cotidianidad, en esa especie también de ser partícipe de ese realismo mágico característico de su época, ¿no? Y del boom latinoamericano al cual perteneció. Fue un escritor argentino. Todas estas cosas las obvio un poco porque yo estoy intentando entender por qué a mí me gusta Cortázar y transmitírtelo. Como decía, lo fantástico en Cortázar lo podemos ver en uno de sus cuentos más famosos, aunque a mí no me gusta tanto, que es Casa Tomada, donde hay también una presencia, pero en este caso es invisible y es inquietante y crea esta sensación de opresión, con estos tintes también psicoanalíticos y de lo siniestro que aparecen en ese hogar que al final es usurpado, que es tomado. Hay un cuento que quizá es mi cuento favorito de Cortázar, que es Axolotl, en el cual desde el inicio, cuando dice ahora yo soy un axolotl, ya nos narra todo el cuento. Voy a hacer un poco de spoiler, porque esa persona que nos narra lo narra desde la conciencia de axolotl, desde esa especie de anfibio
al cual le transmitirá la conciencia en ese acto fantástico dentro de la cotidianidad de una persona que estaba visitando el zoológico. Esto nos hace pensar en nuestra propia identidad y también en qué pudiera ser la conciencia. Y la forma en que lo narra es también una virguería técnica, ¿no? Cuando ya empieza en ese presente, yo soy un axolotl, para pasar luego a un tiempo anterior en que nos narrará cómo acaba convirtiéndose en axolotl. Vamos también con otro de los valores de la literatura de Cortázar y su forma de escribir y traer literatura al mundo, que sería esa experimentación narrativa. Hay un cuento que yo lo traigo como ejemplo en los talleres de escritura que hago, que es La señorita Cora, en el cual Cortázar empieza con un narrador en primera persona, que es el niño, y de repente, sin transición, igual que la transformación del axolotl, se pasa a un narrador en primera persona, pero que toma la voz de la madre. La virguería cortazariana es que lo hace en la misma frase. Y en un momento el niño está diciendo, y entonces vino mamá, y es ahí, la comparten los dos narradores que cambian ahí mismo, y toma la voz de la madre para decir, y qué alegría verlo, y empieza a hablar la madre. Entonces yo tengo mi pequeña teoría de por qué utiliza esta estructura experimental Cortázar, y quizá es porque justamente también nos está hablando un poco del Edipo que está transicionando ese personaje infantil respecto a que la voz de la madre también está dentro de su conciencia y él tiene que liberarse de este pensamiento que lo oprime para dar el siguiente paso en la transición del ser humano en este caso. Otra cosa que domina Cortázar, que otros autores, por ejemplo Borges, no dominan o no utilizan, pues no utilizan, yo diría porque no lo dominan, es la ruptura sintáctica y ortográfica. Aquí podemos ver como ejemplos, pues por ejemplo el uso del glíglico en Rayuela, que es un lenguaje con palabras incorrectas o inventadas y que sirve como una especie de lenguaje críptico, pero también con su tono lúdico, como lo utilizan los personajes. O, por ejemplo, hay un cuento que se llama Usted se tendió a tu lado, que, como podemos ver ya desde el propio título del cuento, es una incorrección sintáctica. Creo que sería la figura retórica del anacoluto, que significa que una frase empieza correctamente de forma sintáctica. Mira, estoy haciendo un anacoluto sin darme cuenta. ¡Qué genialidad! Bueno, que una frase, la voy a intentar decir bien, sin anacoluto, pero que una frase empieza escrita de forma correcta a nivel sintáctico, pero luego se tuerce con elementos que no encajan. Como por ejemplo decir, usted se tendió, tendría que ser a mi lado para que tuviera sentido, pero usted se tendió a tu lado es como si alguien se sentara en sí mismo, ¿no? Entonces, a nivel conceptual es extraño y juega con, pues, este extrañamiento del lenguaje que nos hace pensar en el propio extrañamiento de la realidad a través de la literatura. Bravo Cortázar, voy aplaudiéndole un poquito y espero que se vaya entendiendo pues cómo se conforma el valor de la escritura de Cortázar. Más cuestiones y no poco importantes del estilo cortázariano, que es su forma de encarar lo lúdico, ¿no? Cómo juega tanto con el lenguaje, con los argumentos, con las estructuras, con muchas cosas de las que hemos dicho ya. En este caso, esa novela bastante experimental que fue Rayuela, aunque yo diría que también que es un poco imperfecta, pero en la cual ya vemos que empieza con un tablero de direcciones que nos dice no tienes por qué seguir el orden cronológico habitual, sino que puedes ir saltando y además te doy direcciones alternativas. Bueno, esto subvierte el orden temporal, el glíglico subvierte el orden ortográfico, o por ejemplo en el libro de Historia de Cronopios y de Famas pues hay muchos jueguitos con las pequeñas historias, con la forma de narrar temas, argumentos que son un poco pues juguetones, ¿no? En ese sentido, y justamente en este libro también encontramos otro de los grandes valores cortázarianos, que es cómo le da tratamiento a lo cómico. El humor casi siempre presente, porque a veces sí que hace muchos cuentos de carácter pues serio, pero él siempre decía también que quería jugar, que jugar era algo muy serio para los niños
y él sentía que tenía que hacer cosas cómicas, aunque hubiera gente que le dijera que esto no tenía valor y a lo mejor le escatimaban algún premio Nobel, pero él siempre apostaba por ser humorístico. Entonces vemos esto en este libro, por ejemplo, de Historias de Cronopios y de Famas, donde aparecen instrucciones para subir una escalera, instrucciones para llorar, instrucciones para cantar, que es como extraño que tengan que haber instrucciones, ya la propuesta es irónica, para cualquier acto cotidiano que tenemos totalmente integrado. Hay otro libro de Cortázar bastante original, diferente y muy divertido, o bastante divertido, que se llama Un tal Lucas, donde aparte de este personaje que se llama Lucas, pues también aparecen pequeños relatos como de diferentes temáticas abstractas, pero que muchos tienen una vid cómica interesante. También son relatos, hay alguna pequeña joya que voy a aportar para las cuestiones que quedan, que es la metafísica y la metaficción, pero en cuanto a lo cómico, no puedo dejar de traer a colación y leer a continuación un relato que es un microrelato y que me parece muy bueno como microrelato y a mí me gusta y me hace gracia, espero que también te guste, que se llama Por escrito Gallina 1. Mira, aquí también subvierte el orden sintáctico, pero dándole una razón de por qué lo hace. Y dice así: con lo que pasa es nosotros exaltante, rápidamente del posicionadas mundo estamos, hurra. Era un inofensivo, aparentemente cohete lanzado cañaveral americanos cabo por los desde, razones desconocidas por órbita se la desvió, probablemente algo al rozar invisible la tierra devolvió a. Cresta nos cayó en la paz y mutación golpe estamos de. Rápidamente la multiplicar aprendiendo de tabla estamos, dotadas muy literatura para los somos de historia, química menos un poco, desastre hasta ahora en deportes, no importa, pero de será gallinas cosmos el carajo que. Pues este relato que utiliza, yo diría que el hipérbaton, aparte también del anacoluto, ¿no?, de desordenar el orden de los elementos, y lo hace para evidenciar que las gallinas han tomado voz por esa especie de desastre de un cohete y de repente han concebido el don de hablar, pero no lo dominan del todo, o es su manera de hablar, su manera gallinácea. Entonces a mí me hace gracia esto y no sé, por eso también lo he escrito. Y los últimos elementos o factores que me gustaría transmitir de las virtudes de Cortázar, entre otras, entre muchísimas, pero he hecho casi un compendio de muchas de las virtudes literarias, pues Cortázar las contiene casi todas, seguramente todas, pero bueno, no quería exagerar. La cuestión es que también tiene muchas veces una mirada metafísica muy peculiar y en este sentido encontramos un texto como sería La dirección de la mirada, justamente, que está dentro de Un tal Lucas, si no me equivoco, del libro Un tal Lucas, no del señor Lucas. Madre mía. Y en este cuento aparece pues el concepto de mise en abîme, que es la puesta en abismo. Entonces dentro de una mirada aparece otra cosa que se mira y dentro vuelve a aparecer otra cosa, ¿no? Una mirada que se va perfilando de una forma muy orgánica, muy literaria, entre varios elementos. Es muy difícil de explicar este texto, pero como en otros relatos sí que aparece esta mirada de expectación ante el cosmos, ante la realidad, ante el universo, que tiene Cortázar para decirnos qué podemos mirar diferente, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que hay un texto que es una línea que se desprende de un cuadro y de repente transita por la pared y recorre unas líneas y al final va por las calles y entra en un barco. Bueno, entonces esto le sucedió justamente, contaba en una entrevista, mirando una línea de un cuadro que perfectamente coincidía y él veía ahí como un coágulo de algo que se escapaba de la realidad, o sea, que se escapaba de lo normal de la realidad y aparecía lo extraordinario. Entonces él lo transmite pues de forma bella, de forma intuitiva en muchos de sus relatos. Y finalmente, para concluir, pues también hablaré de la metaficción, que es también otra de las cosas que Julio Cortázar domina. Y por ejemplo podemos ver un relato suyo muy famoso como es Continuidad en los parques, en el cual
hay un personaje que está leyendo un libro y se nos pone a narrar el relato, lo que sucede como argumento de ese libro, y uno de los personajes que están en la ficción de esa obra aparece en la realidad del hombre que estaba leyendo el libro, ¿no? Entonces es como una especie de bucle en el que lo narrativo aparece en quien lee. Entonces nosotras podemos pensar, si la metaficción aparece de esta forma en el relato, en nuestra vida también puede haber una metarealidad donde haya alguien que nos esté leyendo, que nos esté escuchando, por ejemplo, como espero que lo estés haciendo ahora en este momento, aunque yo pues no te veo aquí en mi presente. Bueno, nos ayuda a reflexionar, y hoy un relato también por ahí, creo que en este mismo libro de un tal Lucas, que se llama Maneras de estar preso, que tiene una cantidad ingente de... Es que no me gusta decir la palabra un montón, esta expresión no me gusta nada, entonces pues digo cantidad ingente de conceptos metanarrativos puestos de una forma que me parece a mí muy elegante, a pesar de que también bastante hiperbólica, y utiliza tantos que me sobrepone y no puedo casi decir ninguno, pero bueno, es lo mismo, un personaje que de repente pues se plantea que ese texto dice algo que le obliga a decir a él que está diciendo que ese texto dice, y bueno, entra una especie también de pozo profundo y de metapensamiento, de metaconciencia, que nos hace seguir pensando pues quiénes somos en realidad. Pues esto ha sido un poco el compendio de virtudes que de una forma, de un primer chispazo, a bote pronto, he encontrado de Julio Cortázar. Seguramente se podrían encontrar cantidades ingentes o incluso un montón de cosas más que decir de él. Pero bueno, ha sido mi pequeña reflexión de hoy, y no sé, si quieres, si te ha gustado, le puedes dar like al vídeo, compartirlo con gente que le pueda ayudar a pensar sobre la obra cortázariana, e incluso también si quieres comentar alguna cosa, como por ejemplo algún pasaje de la obra de Cortázar o algún cuento en especial o libro que te guste, pues genial, y nos vemos con cualquier otra reflexión literaria de cualquier escritor, escritora de la contemporaneidad o de la historia de la literatura. Me despido con la frase, con la palabra que significa abrazo en latín, que es amplexus. Cortázar. Soy un groupie. Soy tu mejor fan, Julio. Tengo que hacer un vídeo criticando también cositas de Cortázar.